y en nombre de nuestros cuidadores y guardas, sean todos bienvenidos a Alta Ocean. Como cuidadores, pasamos mucho tiempo desarrollando un vínculo con cada una de nuestras marcas. De hecho, Daniel junto a Dan son el perfecto ejemplo de lo que queremos decir. Hay un entendimiento y una confianza entre ellos que las palabras por sí solas no pueden describir.
Lamentablemente, las actividades humanas están amenazando la vida en los océanos. La falta de alimento, la polución, las colisiones con barcos, la contaminación acústica o las actividades de avistamientos de cetáceos no reguladas provocan la muerte de muchas orcas y otros animales marinos. Recuperar la salud de los océanos está en nuestras manos. Consume pescado de forma responsable, eligiendo productos frescos y de temporada capturados de forma sostenible. Reduce el consumo de plásticos reutilizando y reciclando envases. Apoya proyectos de investigación y conservación. En Europarque Fundación trabajamos para conocer más a las orcas y poder así proteger a esta y a otras especies de cetáceos. Ayúdanos a conservar nuestros océanos. Para más información, dirígete al pabellón de Europarque Fundación en el Animal Embassy. ¿Sabías que las orcas poseen uno de los acuarios más complejos del mundo animal? Lo utilizan para comunicarse cuando cazan en grupo de forma coordinada. Los científicos
científicos han descubierto que algunas familias de orcas tienen incluso dialectos propios. Los sonidos que emite cada orca tienen características propias y únicas que permiten reconocerlas e identificarlas. Y esto es solo un ejemplo de lo mucho que aún nos queda por investigar sobre el sistema de comunicación de las orcas en Orca Ocean. Ya han visto cómo la extraordinaria fuerza muscular de las orcas les permite dar caza a cualquier presa. Ahora vamos a mostrarles de lo que son capaces cuando se ponen al máximo su fuerza, velocidad y habilidad.
Ellos son los mayores depredadores del océano. Sin embargo, para garantizar su sobrevivencia, debemos ejercer nuestro papel como vigilantes de los mares. Señores,